Abramos por favor la bendita y muy preciosa palabra en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y leemos la muy bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos reunimos hoy. Es en tu nombre que estamos reunidos. Señor, tu propósito es enseñarnos. Mi Señor, danos entendimiento de tu palabra. Mi Rey, disponemos nuestros corazones y todo nuestro ser para estar atento a tu mensaje, mi Señor, a lo que tú tienes hoy para nosotros, porque somos llamados de tu nombre, mi Señor. Somos benditos de tu nombre para vida, mi Señor. Glorifica tu palabra, mi Señor, que corra en esta mañana y sea glorificada en cada corazón de aquellos que quieren, mi Señor. Danos entendimiento, mi Señor, para agradarte, bendecirte, obedecerte y poder santificar tu nombre, mi Señor. Y que tu precioso reino sea establecido, mi Señor, en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos visto, hermanos, de que la casa grande consta de los que pertenecen a Dios, aquellos que se han dado a Cristo. Pero también en la casa hay otros vasos de aquellos que se reúnen, que estudian la palabra, que tienen una vida religiosa pero que no se han dado a Cristo, no se han apropiado de la obra del Calvario para sus vidas. Y como tal, al no apropiarnos de la obra del Calvario, hay un poder que tienen las tinieblas y el mundo sobre la vida de aquellos que no han apropiado la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Usted lo ve que son como un vaivén. Y el Señor dice que aquellos que son como las olas van para allá, de un momento van para allá, y dice: no penséis que vas a recibir nada del Señor. Los que son como las olas, que no se han definido, que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en la casa grande. Para que los vasos sean limpios y sean de honra, es necesario que estemos comprometidos y que seamos vasos, utensilios útiles al Señor en esa casa grande. Esa casa grande, la iglesia del Señor.
los vasos de honra no se pertenecen a sí mismos, pertenecen al Señor. Acordémonos que el Señor siempre busca, bendice y defiende los vasos de honra. Acordémonos cuando en Babilonia atacó a Israel y se llevó los vasos, los utensilios santos del Señor. Y vino uno de los reyes, invitó a una fiesta y comenzaron a emborracharse y a beber de los vasos santos del Señor. Y de un momento a otro dice que vino una mano y comenzó a escribir en la pared: ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Hermano, Dios cada día nos pesa en balanza. ¿Cómo estamos usted y yo como vasos o utensilios del Señor frente a Dios? No frente a una religión y a lo que nosotros creemos. Hermano, porque Dios no se casa con nadie. Dios lo ha demostrado en su palabra que no se casa con nadie. Dios está casado con su palabra únicamente, y aquel que está en la palabra está en Dios. Y el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre lo ama y yo lo amo, y venimos a Él y moraremos en Él. Dios está casado con su palabra, con nada más. Y aquel que está en la palabra está en Dios. Entonces, los vasos del Señor deben ser vasos santos. Aquellos vasos que el mundo no los posee, que el mundo no tiene influencia sobre ellos. El Señor los ha sacado del mundo, y no para que volvamos al mundo, hermano. Entonces, sino que somos poseídos por Dios. Esa es la iglesia del Señor, aquella que anda en la justicia de Dios. La verdad y la santidad son la base de esa casa grande. La verdad, la palabra, es el fundamento, que es el mismo Cristo. Y la santidad, cuando Dios dice que tiene un fundamento y tiene un sello, el fundamento de esa casa es la verdad. La verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra. La verdad no es una religión, no importa cómo se llame la religión. Aquí mismo que nosotros vivimos por el Evangelio, por la palabra, no por una religión. Porque Dios fundamenta todo el universo en su palabra. Su sanidad está en su palabra. Nuestra redención está en la palabra. Dios nos limpia a través de la palabra. Dios nos bendice a través de la palabra. Sus propósitos están en la palabra. Todo está en la palabra. Entonces, el fundamento de Dios está en la verdad. Si nosotros vemos capítulos anteriores, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, cuídate. Y él está hablando a Timoteo, diciéndole que los de Dios tienen un sello porque Dios los conoce. Y cuando Pablo está hablando de eso, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Hermano, por favor tenga en cuenta esto. Cuando el Nuevo Testamento habla de lino, habla de limpieza, habla de pureza, habla de vestidos, habla de santidad, se está refiriendo al tabernáculo, se está refiriendo al modelo de Dios. Y hoy vamos a ver algo de eso. Entonces, y entendiendo que el Antiguo Testamento era el mismo Nuevo Testamento escondido. El Nuevo Testamento es exactamente el mismo Antiguo Testamento, pero revelado. Eso lo tenemos, hay que verlo a los ojos de toda la Biblia, porque toda la palabra del Señor es viva y eficaz. Toda. Entonces necesitamos que se nos revele la palabra de Dios para poder ver de que es eficaz y de que es viva, para darnos vida a nosotros. Entonces el Señor habla de un fundamento y habla de un sello. Dice que el sello es que Dios conoce a los que son de Él. La base de la casa grande, de la iglesia del Señor, es la verdad y la santidad. Pablo le dijo a Timoteo que se cuide de los falsos maestros y de las falsas doctrinas, que eso está así. Falsos maestros y falsas doctrinas, buscando dinero, buscando poder, buscando reconocimiento, y Dios nos llamó a nosotros a menguar para que Cristo crezca. Bendito es el Señor. Para que Cristo crezca, para que la gente vea en usted y en mí la imagen de Cristo, no la imagen de un hombre poderoso, reconocido y lleno de plata, porque eso es lo que hay hoy en día. Cada
apaciguar, para que cada día se vea la hermosura de Cristo en nuestras vidas, para que haya paz, para que haya amor, para que haya unidad, para que haya bendición. Entonces, aunque muchos se hayan apartado de la verdad y de la santidad, porque muchos de los vasos, por eso dicen que en una casa grande hay diferentes vasos, hay unos vasos de honra, unos vasos que viven para honrar a Dios y unos vasos viles de deshonra, que Dios no recibe honra de ellos. Entonces muchos se han apartado de eso. ¿Por qué? Y vamos a ver un gran ejemplo. Porque Dios deja muy claro y nos dice que su palabra tiene que estar por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestro corazón, por encima de nuestros pensamientos, porque perverso y malvado es el corazón del hombre. Hoy le dice al Señor, le habla de fidelidad, está en pacto bajo Dios, y mañana está adulterando con las cosas del mundo. Entonces, primera de Timoteo 3:15, miren lo que dice. Cuando habla de Timoteo, no es simplemente una carta que escribió Pablo. Pablo le escribió a Timoteo para que Timoteo la acogiera, se arrepintiera y viviera conforme a la carta que le envió Pablo por el Espíritu Santo. Dice, mire, dice, para que citarlo, le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, ojo, ojo, cuídate, porque si yo me tardo, me demoro un tiempo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le está hablando a Timoteo. Timoteo, cuídate, ¿cómo estás? Si le escribió por algo, ¿cómo te estás comportando tú en la casa? Mire que la casa de Dios, la casa grande, la casa de Dios, la iglesia, y ahí se lo sigue diciendo, que es la iglesia del Dios viviente. O sea que la casa grande es la iglesia del Dios viviente. Aquí es textual: columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, la palabra de Dios. Hermano, porque usted va allí, tienen una doctrina, va allí, tienen otra doctrina, donde vaya hay diferentes doctrinas, llenos de idolatría, llenos de pecado, hermano, llenos de carne, del yo. Y Dios quiere, hermano, por eso mire que está diciendo, Dios quiere un sello, y ese sello dice: conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, Dios aquí sabe quiénes son de Él y quiénes son vasos de deshonra, quiénes son vasos viles aquí en cada casa del Señor. Y nos demuestra y nos muestra cómo es que son y por qué los conoce. Entonces, aquí vemos al Señor comparando a los fieles con a la iglesia, con diversas vasijas usadas en una casa. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Vayamos por favor a Números 16:5. Porque el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Dice: y habló Moisés, habló a Coré y a todo su séquito, o sea, a todos los que lo seguían, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Mire que ahí está. El Señor conoce quiénes son los suyos. ¿Quién es suyo? Dios sabe quiénes son suyos aquí. Hermano, ¿sabrá Dios quiénes son de Él, hermano? Usted no sabe que el sello de Dios, cuando Él dice conoce el Señor a los que son suyos, está hablando de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia significa que Dios todo lo sabe, todo lo conoce en todo momento. Dios sabe lo que usted va a pasar, Dios sabe su vida desde aquí hasta que se muera. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todas partes. Entonces, ¿sabrá Dios, hermano, quiénes son suyos? ¿Sabrá Dios quién pisotea su palabra en este lugar, que escucha su palabra, hermano, y salen con gozo, y allá viene el mundo y otra vez vuelve, cierran la agenda de Dios y hablan la agenda personal? ¿Sabrá Dios, hermano? ¿Sabrá Dios quiénes son vasos que lo honran aquí en este lugar, en su casa, en el trabajo y donde vaya? ¿Sabrá Dios, hermano? Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe quiénes son suyos. Por eso mire lo que sigue diciendo ahí en Números: mañana mostrará Jehová quién es suyo
¿Y quién es santo? O sea, ¿quién es apartado para Él? ¿Quién ha escogido a Dios? ¿Quién se ha consagrado para Dios? Y hará Dios entonces que ese que es santo se acerque a Él. Hermanos, los que están cerca de Dios son aquellos que temen a Dios, que honran a Dios, que viven para la gloria de Dios, que a pesar de la debilidad buscan: Señor, ayúdame, perdóname, dame entendimiento, porque eso es lo que quiere, hermano. Dios, en la casa grande hay muchos vasos, pero Dios quiere que seamos de honra. Y sigue diciendo: y hará que se acerque a Él. Al que Él escogiere, Él lo acercará así. Hermano, qué precioso es usted y yo ser llamados, pero qué más precioso es ser escogido. Escogido por el Señor para su gloria. Y esto, por supuesto que ese versículo en Números tiene una referencia real y absoluta, una conexión revelada en Mateo 7:22, donde dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces ahí el Señor les dice: no os conozco. No hicimos milagros en tu nombre, no prediqué en tu nombre. Señor, yo no andaba de puerta en puerta llevando tu palabra. Señor, no hablaba yo en lenguas y echaba fuera demonios. Entonces ahí dice: no os conozco, porque la Biblia dice que conoce Dios a los que son suyos. Conoce Dios a los que son suyos, y mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es de Él. Y ese mañana Dios va a mostrar en el día del juicio quién es suyo y quién es de Él, hermano. Y ahí donde les dice: hacedores de maldad, hermano. Entonces, qué terrible. Como veíamos la semana pasada, un predicador puede ser un predicador, un hacedor de maldad, claro que sí. Puede ser una persona que sirve en la iglesia, un hacedor de maldad, claro que sí. Que Dios no lo conoce, por el que dice la Biblia: conoce Dios a los que son suyos. Vayamos a Malaquías 3:16. Está antes de Mateo. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Mire, habla de los que tienen temor de Dios. Y el que tiene el temor de Dios siempre va a estar sujeto a la palabra y a la verdad de Dios. Nunca va a poner su corazón, ni sus sentimientos, ni sus razones por encima de lo que dice el mandamiento de Dios. Por eso el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo, por eso dice también el Señor en su palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el corazón del hombre es malvado. Sobre tu corazón, sobre nuestros sentimientos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Mire esto para el día del juicio. Y Jehová escuchó y oyó. Hermano, el Señor, y mire lo que dice: y fue escrito el libro de memoria delante de él. O sea, Dios es omnisciente y omnipresente. Dios escucha todo lo que usted habla por su celular. Dios escucha todo lo que usted habla cuando esté solo, cuando nadie lo esté viendo. Dios escucha cada una de nuestras palabras, escucha y oye. Pero no solo eso, ahí están los ángeles escribiendo lo que usted y yo hablamos. Por eso en Mateo, mire que el Antiguo Testamento, ya esta palabra se revela en Mateo. Y en Mateo, por allá dice el Señor que daremos cuenta a Dios de toda palabra que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, que cada palabra que nosotros hablamos queda escrito en un libro. Bendito es el Señor. Aquí lo dice claramente y se revela en el Nuevo Testamento cuando dice darán. ¿Por qué? Porque aquí están los ángeles. Entonces aquí hay un libro que se anota. Ahora, ¿quién estará en ese libro, hermano? ¿Quién va a estar en ese libro de las palabras que Dios escucha? Mire lo que sigue diciendo: para los que temen a Jehová. ¿Quiénes están en ese libro? Que de cada palabra, que cuando nos guardamos de cada palabra, de cada pensamiento, cuando nos arrepentimos y hablamos lo que no es, hermano, cuando nos corregimos, entonces viene y se anota la palabra y dice: para los que temen a Jehová, o sea, los que lo honran, y para los que piensan en su nombre. Antes de cualquier situación nosotros debemos pensar en nombre. La Biblia dice que bienaventurado es aquel
piensa en su palabra y que en ella medita de día y de noche. Aquel que ama la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que están escritos en ese libro? Por eso dice en Apocalipsis que se van a abrir los varios libros, y este es un libro que se va a abrir. Se va a abrir el libro de la vida, que está este libro donde está anotando por los ángeles cada palabra que sale de nosotros. ¿De quiénes? De los que temen al Señor y de los que piensan en su nombre. Claro que también las otras están anotadas. Entonces, Dios conoce, hermano, a los que le temen y a los que honran su nombre. Por eso, mire que en el estudio que estamos haciendo, el Señor dice: conoce al Señor a los que son suyos, teniendo este sello. Y sigue diciendo: apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Aquí lo está diciendo: para los que aman su nombre. Y el que ama su nombre lo respeta, lo honra por encima de todo. Primera de Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Entonces, una persona, ¿cómo se conoce una persona? No, Señor, es que yo te amo. Una persona, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, pone su palabra, la palabra de Dios, por encima de todo en la vida. Ese es el que lo ama, porque la palabra de Dios en Dios es su autoridad. Tito 1:16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cuántos aquí venimos y están esas adoraciones y las alabanzas? Y uno diciéndole al Señor lo que dice la alabanza, diciéndole: te amo, quiero ser fiel, quiero honrarte, te entrego mi vida, vivo solo para ti. Pero apenas salen, hermano, cierran la agenda de Dios y ahí se cumple. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, con sus fornicaciones, con sus mentiras, con sus avaricias, con sus idolatrías. Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La Biblia dice que Dios nos escogió, hermano, desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en toda buena obra. Pero aquí dice que aquellos que profesan, que de labios me honran, pero sus acciones son mentira ante Dios y ante los hombres. Entonces, ¿sí ve la diferencia entre una religión en donde usted va para que un hombre le haga así, y usted que ya listo sigue en pecado y vuelve, fornica y vuelve, venga, toda la vida nos la pasamos fornicando y volviendo, robando, matando? Usted no ve la virgencita que hay por allá, que pasan, matan y van a pedirle puntería a la virgencita, van y matan y le prenden un velón. Y los que están en la casa, en esa religión, están igual que esos, porque no aman a Dios, porque son idólatras. Y el Señor dice: ¿a qué me compararéis? ¿Y a qué me haréis semejante? Dice el Señor: ¿quién me ha visto a mí para que me haga una imagen de mí? Y toda la Biblia habla contra la idolatría, toda la Biblia. Hay más de 1000 versículos que hablan contra la idolatría, donde Dios odia, hermano, la idolatría. Entonces, el apartarnos de la iniquidad, hermano, apartarnos del pecado, de lo que no quiere Dios en nuestra vida, no se logra con posturas religiosas. Eso no se logra con ayuno y con otras cosas, aunque el ayuno es bueno. Solo se logra. ¿Cómo nos apartamos nosotros de la iniquidad? Solamente fundamentados en la verdad, no más. El fundamento de Dios es su palabra y la santidad. La Biblia dice que Dios es santo, o sea que la esencia de Dios es santidad. Y la Biblia dice que Dios es el verbo, es la palabra. Entonces, el fundamento de la iglesia es Cristo, es la palabra, es la santidad. Entonces, no es, nosotros nos apartamos del pecado, ni dejamos el pecado, ni dejamos las cosas del mundo, hermanos, simplemente con hacer cosas religiosas o con estarnos congregando. No, es que la palabra haga rema en mi vida, que la palabra sea vivificada, que la creamos, que nos la apropiemos. Porque es muy fácil: Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo, como dicen muchos. Muy fácil, me cubro con la sangre de Cristo y sigo haciendo lo que me da la gana. No, el que no se apropia de la obra de Cristo y se apropia de los mandamientos del Señor para su vida, hermano, entonces estamos graves. Esto no es simplemente decirte que estoy crucificado y al rato, ¿qué está haciendo? Entonces la palabra nos enseña quiénes somos en Cristo.
En la palabra usted conoce quién es usted y quién soy yo en Cristo. ¿Quiénes somos? La Biblia dice que somos benditos. La Biblia dice que estamos llenos de bendiciones espirituales. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. La Biblia dice que no somos de este mundo, sino que somos del cielo. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. La Biblia dice cantidades de cosas maravillosas para nosotros que el mismo Cristo las vivió. Entonces nosotros necesitamos una identidad, hermano, para poder ser vasos de honra, no una religión. Una identidad en Cristo a través de su palabra. El conocer y el entender la palabra nos enseña cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Dice que somos, en nuestra posición somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermano. Dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Dice que ya no somos más cola, sino cabeza. Entonces, el conocerlo, hermano, nos enseña y nos muestra la condición y los privilegios que tenemos nosotros en Cristo, no en una religión. Privilegios maravillosos, promesas y propósitos y planes para nosotros y para nuestros hijos. Es para el que se los apropie. Bendito es el Señor. Entonces debemos conocer, hermano, quiénes somos en Cristo, no en una religión, porque allá hay una y por allá hay otra y por aquí hay como 30. Es en Cristo, es a través de su palabra, hermano. Debemos limpiar y renovar nuestra mente de falsas enseñanzas. Es lo que Timoteo le está diciendo en los versículos anteriores, Pablo a Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, en el tabernáculo, el Señor lo primero que pone es la cruz, el altar de bronce, e inmediatamente el lavacro. Aquí está hablando del lavacro. 100% está hablando del lavacro. Si alguno se limpia de esas cosas, está hablando del lavacro. Para lo que sigue, porque ahí dice, para lo que sigue en el versículo más adelante. Si alguno se limpia de estas cosas. Hermanos, si usted y yo recibiendo lo único, la Biblia dice que la palabra, cuando el Señor está con los discípulos y los está lavando los pies, viene Pedro y le dice, a mí no me laves. Y él le dice, si no te lavo, no tienes parte en mi reino. Señor, lávame todo. Y el Señor le dice, no, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el adulto y el bebé su camino? Con guardar su palabra. Todos beben el Señor. Es con la palabra, hermano. Entonces, si recibiendo la palabra de verdad no nos limpiamos, es porque no deseamos servirle al Señor, ni queremos serle instrumentos de honra, ni deseamos ser útiles al Señor. La gente quiere simplemente venir aquí, traer un diezmo, ir a la casa grande del Señor, un diezmo, una ofrenda, y cree que con eso está comprando al Señor. Con eso estoy asegurando un infierno de fuego para mi vida. No comprando al Señor, porque la Biblia dice que el oro y la plata son de Dios. Nosotros no tenemos cómo comprar a Dios con diezmos y ofrendas. Eso es un mandamiento para los que son hijos y ya. El que es hijo cumple eso y ya. Porque así es como Dios sostiene su casa grande en la tierra. Bendito es el Señor. Pero es para los que tienen entendimiento. Para los avaros les toca toda la vida vivir en escasez y en miseria con la maldición. Pero para los que le creen al Señor, hermano, honran la palabra de Dios. Los vasos de deshonra son los que desprecian al Señor. Desprecian la obra de Cristo en la cruz, hermano. Él dice, consumado, ya consumé tu salvación, ya consumé tus bendiciones, ya consumé, ya te devolví lo que Adán perdió, la mayordomía. Hermano, y la mayordomía, el diablo vive encima de ellos. Mayordomía de que dice que el pecado nos enseñorea y la gente van de pecado en pecado y pecan y quieren más. Es como una adicción al pecado. Pecan, fornican y quieren fornicar más. Mienten y siguen la mentira, murmuran y quieren más. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será, dice el Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, entonces, ¿de qué debemos limpiarnos, hermanos? Para ser útiles al Señor. Primero que todo, de la influencia del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. ¿De qué debemos limpiarnos? De la amistad con el mundo. La Biblia dice que no podemos andar con el mundo, aunque estamos en el mundo.
Los vasos de honra son apartados para Dios, hermano. Cristo vino, el mismo Dios tomó un cuerpo, porque Él es el Emanuel, Dios con nosotros, Yeshua, Dios de salvación. Él vino a salvarnos y dice: consumado fue. Nos entrega un cheque en blanco para nuestra vida, para nuestro futuro eterno, para nuestra restauración y restitución de todas las cosas aquí en la tierra y en el cielo, hermano. Y la gente vive de miseria en miseria, hermano, buscando el pantano, como dice, como el perro que va y busca el vómito, vuelve al vómito. Dios los apartados, por eso dice que el Señor conoce a los que son suyos. Los que son suyos no andan en el vómito, y si andan en el vómito, pues vengan y nos convertimos en vasos de honra. Dios es precioso, que nos da la posibilidad a todos de ser vasos de honra. Vasos de honra. Entonces, esto habla, si alguno se limpiara esta cosa, está hablando de los utensilios que en el tabernáculo o en el templo de Dios había que limpiarlos. Y ahora, ¿quién es el templo de Dios? Dios dice que vosotros sois el templo de Dios viviente, y el templo de Dios viviente está lleno de utensilios. Hay unos utensilios que tienen que estar limpios. Los ojos tienen que estar limpios. Esta lengua mentirosa, murmuradora y pecadora tienen que ser limpias. Estos oídos que se prestan para escuchar y pervertir su corazón son un utensilio. Las manos de nuestras obras de justicia son un utensilio. ¿Qué hacemos con nuestras obras? Nuestros pies son utensilios que nos llevan hacia la maldad o hacia la casa grande de Dios para honrar a Dios. Entonces es lo mismo, es lo mismo que hay que entender la palabra. Entonces aquí está haciendo referencia a la limpieza de los utensilios del Señor. Por eso Pablo dijo: para que si tanto sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué era en el Antiguo Testamento? Venían los sacerdotes y primero tenían que ofrecer un sacrificio, porque eso es lo que estamos viendo en Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú cuídate de todo esto, o sea, tú sé un sacrificio vivo a Dios. Y segundo, límpiate. Tenían que ir. Si usted y yo no somos un sacrificio vivo, hermano, ¿de qué nos vamos a lavar? Si para mí las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios, ¿cómo vamos a entrar al santuario? Porque Él está diciendo: conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este celo. Y entonces Él viene y dice: si alguno se limpia de estas cosas, entonces Él dice lo que será en la vida de Dios, en la vida del reino de Dios. Después de que el sacerdote ofrecía el sacrificio, venía y se lavaba en el lavacro, o sea, los 10 mandamientos, la palabra del Señor, venir delante de Dios cada día. Señor, yo tengo dioses ajenos delante de ti. ¿Será que mi trabajo es más importante que tú? Por el tiempo que le dedico a mi trabajo, por el tiempo que le dedico a mis cosas, por el tiempo que le dedico a mi casa, sé que tengo un ídolo más grande que tú. Y como dice el Señor, que tu ídolo te bendiga. Así lo dice textualmente. Cuando vengan las consecuencias, que tu ídolo te bendiga. Así lo dice textualmente. Entonces lo lavaban, se lavaba ahí. Señor, ¿será que yo me estoy haciendo imagen delante de ti, imagen de algo? Me estoy haciendo imagen de ti, te estoy comparando con algo. Señor, estaré honrando tu nombre yo en mi vida. Estoy jurando tu nombre, prometiendo cosas como sacerdote de Dios. Y sí, que hermano, tenemos que lavarnos. Si alguno se limpiara de estas cosas, el que viole un mandamiento, dice la Biblia que los viola a todos, ¿o no? Entonces, después de eso, después de que se lavaba, lo vestían para poder entrar a ministrar a Dios en el santuario, para poder recibir la llenura del Espíritu, para poder recibir esas corrientes de agua de vida de la palabra, para poder adorar a Dios, poder ministrar en la casa grande. Porque mire que es lo mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si algún vaso se limpia de estas cosas, podrá ser ese vaso de honra, o sea, ministrando en la casa grande. Es lo mismo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese Dios que era santo en el Antiguo Testamento, hoy es el mismo Dios santo. Ese orden del Antiguo Testamento no mermó, antes lo subió Señor Jesucristo. Ese orden de santidad, ese orden de su modelo eterno es el mismo hoy. Por eso dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. El orden
para usted y yo acercarnos a Dios no ha cambiado. Por eso dice, conoce al Señor a los que son suyos. Y tienen un sello. Y les dice que se limpien para poder ser vasos de honra, para poder ser santificados, para poder ser útiles al Señor y para poder andar en esas preciosas obras que el Señor preparó. Entendamos que aquí en Timoteo Dios está hablando de vasos de oro y de plata. Se está refiriendo a los vasos que ministran en el santuario. ¿Y de qué estaba hecho el santuario? De oro y de plata. Eso no es un cuento que se inventó. Todo eso es el mismo del Antiguo Testamento revelado en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que como hoy en día nos enseña la palabra, se mantiene a la gente feliz con prédicas y traiga plata. No, hermano, tenemos es que santificarnos, porque Dios tiene un sello y yo quiero estar sellado, hermano. Usted quiere y yo queremos estar sellados, que Dios nos conozca, hermano, que donde vayamos, que es que la gente lo conoce, uy, que ministro, uy, que profeta, no, que la gente no te conozca, que Dios te conozca. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos conozca, porque a muchos nos conocen aquí, uy, qué pastor tan famoso, miren las iglesias que tienen, miren el poder que tienen, miren las emisoras que tienen, y allá Dios le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Te hiciste famoso para todos los pedazos de carne, pero para mí fuiste vil. Eso lo dice la Biblia, hermano, yo simplemente estoy repitiendo. Los vasos de oro y de plata son preciosos, porque eso era lo que estaba en el santuario. El fundamento del reino es la plata, porque fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo, vendido por 30 monedas de plata. Todo eso tiene un contexto. Ahora, ¿cuál es la capacidad de esos dos materiales, el oro y la plata? Que usted los pone en el fuego y resisten el fuego. Antes brilla, se muestra. Pero ¿qué pasa con los vasos de madera y de barro? Que con el fuego se queman. Por eso Dios dice que en la casa grande hay vasos de oro y de plata, de madera y de barro. Unos para usos honrosos, o sea, que honran al Señor, y otros para usos viles, deshonran al Señor. Hermano, aquí nadie de nosotros podemos decir, el Señor no hizo lo mismo por mí que por Pablo. Dios lo consumó todo para cada uno de los que estamos aquí. Todas las bendiciones y propósitos de Dios están a la mano de cada uno de nosotros por igual. Por igual. Por eso dice el Señor, el que crea, que piensa que es un vaso de deshonra, que es un vaso débil, en pecado, entonces lávate. Lo que está diciendo Dios, límpiate de estas cosas para que seas útil a mí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces hay 5 cosas que pide el Señor aquí en este verso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, primero será un instrumento para honra. Un instrumento para honra. Ahora, la pregunta es, hermano, usted y yo nos debemos preguntar hoy, Señor, yo soy un instrumento, un vaso, un utensilio que te honro. Eso hay que preguntárnoslo cada uno de nosotros. O si honro más el trabajo, si honro más mi mujer, o mis hijos, o la casa, o las amistades, o las cosas que tengo. Soy un vaso. Pues mire que son 5 cosas. Soy un vaso. Señor, es Dios honrado en mi cuerpo y en mi vida. Primer mandamiento: con todo tu corazón. O sea, que si hay sentimientos que me llevan a violar y a pisotear la sangre de Cristo y la palabra de Dios, soy un vaso que no estoy honrando a Dios. Segundo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. En su cuerpo y en el mío están nuestras fuerzas. ¿Quién le da las fuerzas a usted y a mí para levantarnos todos los días? Dios. Usted trabaja por las fuerzas que Dios le da, y Dios dice que lo honremos con esas fuerzas. ¿Cómo lo honramos? Mínimamente, sosteniendo la iglesia del Señor, mínimamente, miserablemente. ¿Será que lo estamos honrando? Como dice Dios en su palabra. Con toda mi mente. ¿Será que yo estoy honrando a Dios con mi mente para que las palabras que salgan de mi boca honren al Señor? Entonces, hermano, es muy fácil ir a la palabra y la palabra nos muestra. ¿Honro yo al Señor con mi tiempo? ¿O tengo tiempo para todo, menos para el Señor? Y cuando vengo el domingo, estoy mirando el reloj.
a ver cuándo va a terminar este. Analícese si es un vaso de honra o un vaso vil. O solamente honro a Dios con el tiempo que me sobra, lo que me sobra. David dijo, daré algo yo a mi Señor que no me cueste nada. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Honro yo, usted no sabe, hay 2 días, el sábado y el domingo, el día 7º y el día 1. O en el Antiguo Testamento también era como el día 8º, día 1. Estoy yo honrando al Señor en el Shabbat, el sábado, el Shabbat que no es sábado sino Shabbat, el 7º día. Todos los judíos honran a Dios por encima de sus vidas. El sábado van y pase lo que pase, van. Ya hoy en día nosotros con el día, porque Cristo resucitó el primer día de la semana y el Espíritu Santo vino el primer día de la semana, ahora ya nosotros no estamos en cosas de la ley, sino que nosotros estamos en la vida de resurrección. Estoy yo honrando cada domingo o el día 1 de la semana a Dios por encima de toda carnalidad que se me presente. Eso dice que te bendigan cuando tengas necesidades y cuando vengan tus calamidades, que te bendigan tus ídolos. Después les digo cuál versículo es ese. Segundo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Segundo, santificado, o sea, consagrado para Dios, apartado para Dios, para los propósitos de Dios, para honrar a Dios, para la vida de Dios. Apartado del sistema del mundo, hermano. El Señor Jesucristo vino y dijo, Padre, yo te pido que los guardes del maligno y que los guardes del mundo, porque así como yo no soy de este mundo, ellos tampoco son del mundo, hermano. ¿Dice eso la Biblia o no? Así lo dice. Entonces, apartarnos del sistema del mundo. Usted no sabe que el sistema del mundo es enemigo de Dios, es enemigo de la palabra de Dios, es enemigo de los programas de Dios, es enemigo de los propósitos de Dios. No más mire a su mamá o a su papá cuando usted le dice que está estudiando la palabra y que está yendo a través de la palabra y está encontrando las mentiras en que fueron enseñados ellos toda la vida, y verá que ya lo hace su enemigo, lo maldice. Pablo era un vaso de deshonra, pero por amor a Cristo y a la cruz de Cristo se convirtió en uno de los más preciosos vasos del Señor. Se hizo amigo de Dios y él claramente dice lo que dijo Cristo: yo solo me glorío en la cruz de mi Cristo, por el cual el mundo se convirtió en mi enemigo y yo en enemigo del mundo. O sea, el mundo no quiere saber de mí. Cuando usted va con sus amiguitos que lo han conocido toda la vida, en los tragos, en las fornicaciones, en la mentira, en todo, y va y de un momento a otro usted llega a predicarle la palabra de Dios, ya lo hacen su enemigo de inmediato. Este bobo, ya usted es enemigo. Pero primero empieza con la casa, con la mamá de los hermanos, en fin. Entonces Pablo lo declaró. Eso quedó escrito, lo que dijo el Señor Jesucristo lo dijo Pablo. Hermano, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Cómo lo ve el mundo a usted y a mí, los que ministramos al Señor? ¿Cómo lo ve el mundo? Como un amigo de ellos. Porque Cristo dice que así a vosotros los aborrecen, porque también a mí me aborrecieron primero. ¿A usted lo ama el mundo? Si a usted lo ama el mundo, usted es amigo del mundo. Y la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Claro, eso lo dice la Biblia. Si queremos ser vasos de honra, debemos separarnos del mundo, o sea, del sistema del mundo. No significa que usted se va a separar de su familia que es inconversa, no. Usted los sigue amando, ora por ellos, les da testimonio, los ayuda, los bendice. Pero usted no se asocia a las cosas de ellos. Usted no se asocia a las cosas de ellos. Entonces, si queremos ser vasos de honra, debemos separarnos cada vez más de este sistema del mundo que es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice, mire hermano, esto es tan serio, tan serio. La Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos. Pero fuimos escogidos ¿para qué? Para que sigamos en el mundo. No, dice,
para que vivamos en santidad. Por favor, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿para qué nos escogió? Ahí lo sigue diciendo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, qué terrible cuando usted y yo, a sabiendas, decidimos serle infiel a la palabra y al Señor. Cuando usted y yo salimos de acá a trabajar o a nuestra vida y hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios, estamos en conocimiento, violando. Señor, voy a violar tu palabra. Me deleito en fornicar, me deleito en la pornografía, me deleito en la mentira, me deleito en el robo, me deleito en el chisme, me deleito, Señor. Yo sé que es pecado, pero mira cómo lo hago. ¿Será eso mentira, hermanos? A sabiendas. Qué terrible, a sabiendas. Donde la Biblia dice que Dios es bueno y misericordioso, que Dios es perdonador, pero también es fuego consumidor. Cuando, conociendo su voluntad, hermano, apartamos la lámpara, porque el mandamiento es lámpara, y no nos quedamos con apartar la lámpara, apagamos la luz, la revelación, la dirección del Espíritu a voluntad. Cuando usted se sienta con su celular y tiene su novia o tiene su esposa y por ahí está vacilando con alguien, usted coge la lámpara para la basura y la luz la apago y sigo en mis fornicaciones. ¿Será usted un vaso de honra o de deshonra? Lo seremos. Eso es para usted y para mí. Apagamos la lámpara. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz, la revelación, palabra revelada a mi camino. Lo que nos cambia la palabra revelada, no simplemente la palabra escrita, la revelada. Quitas la lámpara o la quitamos, apagamos la luz del Espíritu e ignoramos la palabra que salió de la boca de Dios. Miren que estamos santificados, estamos en el punto 2. Vendrán las consecuencias, hermanos, de pisotear la palabra, de apagar su luz. Soledad, tristeza, destrucción en la familia, en nuestra vida, en nuestra comunión. Ahí sí que arrancan las tinieblas. ¿Qué debemos hacer? Supongamos que yo esté haciendo eso y yo soy un vaso de eso. ¿Qué debo hacer? Lavarme, hermanos. Si Dios nos da el poder de lavarnos, limpiarnos, arrepentirnos, hermanos, venir delante de Dios, suplicarle. Veamos un hombre, un ejemplo de un hombre que era tal la perversión de su padre como rey, que él vio todo eso. Ya cuando lo nombraron rey, desde el primer día dijo: haré pacto con mi Dios, me voy a lavar y voy a hacer que los vasos se laven, los utensilios que le van a servir a Dios en el templo, en la casa grande. Ya lo vimos en 1 de Timoteo 3. Vayamos por favor a 2 de Crónicas 29:11. Miren lo que dice: hijos míos, no os engañéis ahora. Hermano, ¿cuántos nos hemos engañado con el Señor? No os engañéis ahora. ¿Cuántos, hermanos, viviendo independientes de Dios? ¿Cuántos están en la iglesia del Señor, en la casa grande, viviendo independientes de Dios? Vienen y escuchan como para calmar su conciencia, pero de ahí no, mejor es el mundo, mejor es la vida. Acuérdense que estamos hablando de condenación, de fuego del infierno y de vida eterna. Hermanos, usted y yo debemos estar comprobando aquí cuál es mi actitud, Señor, para recibir tu palabra. Está corriendo tu palabra y tu palabra corre y sea glorificada. Está corriendo. ¿Cuál es tu actitud
cómo mi actitud para recibir el consejo de Dios. Debemos estar comprobando si lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo es agradable al Señor, cada momento. Ezequías propuso en su corazón restaurar en toda su pureza y gloria el culto verdadero a Dios. Ahora, para que haya un culto verdadero a Dios, dice Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestra vida, el sacrificio vivo, pero que sea santo, apartado para Dios y que sea agradable al Señor. Y sigue diciendo, ese es el culto racional, ese es el culto verdadero. Entonces Ezequías se propuso en su corazón restaurar el culto verdadero a Dios. Ezequías sabía que sin santidad no habría sacerdocio. No hay sacerdocio sin santidad, hermano, pura mentira. Nos ponemos la corbata y nos vestimos hoy en día como sacerdotes, pero sin santidad no hay sacerdocio, ni culto verdadero. No hay, hermanos. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová, primero, miren las cosas que esto es del Nuevo Testamento, os ha escogido a vosotros. Él dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice, para que estemos delante de Él. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que usted y yo, no solamente aquí en este lugar, estemos delante de Dios, sino cuando salgamos en la casa, donde vayamos, para que estéis delante de Él. Dice, para que le sirváis como utensilios, como vasos, para que seamos ministros. La Biblia dice que todos los que habemos aquí somos ministros del Señor, ministros con el ministerio de reconciliar a otros con Dios. Usted y yo le predicamos a otros, le compartimos y sobre todo le mostramos nuestra vida, nuestro testimonio. Y quinto, para que me quemen incienso, o sea, para que estén en mi presencia, según el modelo de Dios, en el altar de oro. Ahí, solamente ahí es donde se adora y se ora al Señor. Antes es pura limpieza, pura limpieza. Entonces mire un orden, un Dios de orden, hermanos. Entonces, ¿cuántos aquí, hermano, hemos sido enseñados en la verdad? Porque aquí se enseña la palabra. Aquí no simplemente se predica, aquí se enseña la palabra. Y aquí hay muchas cosas, hermanos, maravillosas, ocultas que el Señor nos ha enseñado, maravillosas. ¿Cuánto? Entonces aquí vemos gente que, hermano, hemos sido alumbrados por esa verdad. Pero aún así hay muchos, hermanos, en estos lugares que aún así quitan la lámpara. Apenas salen, prenden su celular, quitan la lámpara, apagan la luz del Señor, hermano. Entonces, pero acuérdese que Pablo dijo, un hombre de Dios, dijo en Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haber alcanzado. O sea, no significa que usted y yo lo hayamos alcanzado, pero mire lo que dice Pablo, pero una cosa hago. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que dice Pablo, que es el mismo Espíritu Santo hablando, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hermano. ¿Qué queda atrás? El pecado, la vanidad, la avaricia, la fornicación y la mentira. Olvidando todo eso y me extiendo a lo que está delante, el reino de Dios, el propósito eterno de Dios, hermano. Y sigue diciendo en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? Lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, Dios desea que volvamos a la fe verdadera. Y para ello es necesario santificarnos, hermano. Usted no sabe, hermano, que cuando usted viene, cuando usted y yo le dijimos, Señor, te acepto en mi corazón, me arrepiento, Señor, produce en ese arrepentimiento y comenzamos una relación con Dios. Usted no sabe que ahí comenzó usted y yo, comenzamos un pacto con Dios. Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y qué terrible violar eso. Qué terrible violar cada día eso, ¿no? Por eso es necesario la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, santifícame, límpiame, lávame, Señor, lávame, como le decía David? Y cuando salimos nosotros mismos vamos a buscar, hermano, el pecado. Hermano, ¿qué tan decididos estamos usted y yo al llamado de Dios? Porque Dios nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? A ser vasos de honra. Si usted y yo somos o fuimos vasos de deshonra, Dios nos llama a ser vasos de honra. Si hoy en día hay dificultades y pecado en su vida, Dios nos llama a ser vasos de honra. Y dice, santificados, ¿para qué? Porque si no nos santificamos no podemos ser útiles al Señor. Y si no somos útiles al Señor no podemos ser
Él preparó, según Efesios 2:10, desde antes de la fundación del mundo, para que viviéramos en Él. Si usted y yo determinamos en nuestro corazón verdaderamente, hermano, salir de la religión y ser vasos de honra, Dios nos limpia, hermano, Dios nos capacita, Él lo hace. Acuérdese que Dios nos prueba, así como Él probó a Israel en el desierto. Dios nos prueba, hermano. Tenemos que estar atentos, porque hay muchas de las cosas del mundo, hermano, que nos quitan la mirada de Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que el día del Señor, para nosotros es el primer día de la semana, es el domingo? Domingo es el primero, sábado es el séptimo, luego empieza nuevamente el primero. Para los judíos es sagrado el sábado. Para los adventistas es sagrado el sábado. Y para nosotros el domingo es como cualquier cosa. Un partido de fútbol, y por un partido de fútbol, hermano, no vengo al día, llamarás mi día santo y santificarás mi día, dice el Señor. Cuando habla el cuarto mandamiento en el lavacro, antes de entrar a ministrar a Dios en el santuario, honrar el día del Señor. Cambiamos, hermano, el día, a no ser obligado. Si usted está obligado en su trabajo, le toca hasta que Dios le dé un trabajo, y usted no va a ir a ser irresponsable a faltar. Pero mientras esté en nosotros, hay que honrar, es el cuarto mandamiento, el día santo del Señor. Entonces, somos vasos de honra. La palabra, el que se limpiara de estas cosas, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra. Entonces, honramos la palabra y somos limpios. Es tan lindo este verso en Deuteronomio 5:29, tan precioso, que este es el deseo del corazón de Dios. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen? Mire, ¿quién diera? Dice el Señor: ¿qué no diera yo? Esto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo dio su Hijo, dio todo. Dice: ¿qué no diera yo? Todo lo doy por ustedes, con tal de que me teman y guarden todos los días todos mis mandamientos. Dice: para que a ellos y a sus hijos les vaya bien, hermanos, para siempre. ¿Cuántos queremos que a nuestros hijos, hermanos, verlos en bendición, bien casados, casados con mujeres y hombres de Dios? Hombres que entiendan que es con Dios que van a prosperar, que es con Dios que van a ser bendecidos. Dice el Señor: que no diera yo, ya lo dio todo, hermano. Todo lo ha dado el Señor por nosotros. Pero el seguir a Dios es solo para aquellos que se limpian y quieren vivir bajo ese pacto. A Josué llegó un momento en que le tocó tomar una determinación, y el pueblo rebelde, el pueblo en contra de Dios, y él les dijo: si mal os parece servir al Señor, no servir al Señor, ok. Si les parece mal servirle a Dios, ok, hagan como quieran, vivan su vida como quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, podremos nosotros decirle a cualquiera, podrá usted y podré yo decirle a cualquiera, sea mi mamá, mi papá, mi mujer, mis hijos, al que sea, decirle: si tú quieres, sigue tu vida de pecado, pero yo serviré al Señor. Tercero, útil al Señor. Miren los pasos para poder entrar a ministrar, a servirle al Señor. ¿Qué significa útil? Que esté andando en los propósitos de Dios, porque Dios tiene unos propósitos. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, persevera en la palabra, en la verdad de Dios, por encima de su corazón, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, hermano. Miren cómo Dios promete que somos bienaventurados, bendecidos, prosperados en todo lo que hacemos.
Pero cuando no nos olvidamos de la palabra, sino que la ponemos por obra. Cuarto punto, dispuestos para toda buena obra. O sea, sumiso y sujeto al llamado de Dios. Dispuesto, sumiso, sujeto a la obra del Señor. Hermano, entendamos esto. Dios no está buscando personas llenas de dones ni de talentos. A Dios no le interesa personas, mientras menos tengamos un yo mejor. Mientras, miren, cuando viene una personita que nunca ha conocido al Señor, comienza a recibir del Señor y el Espíritu Santo hace una obra preciosa. Pero los que vienen ya religiosos desde hace años, hermanos, rechazan la palabra de Dios. Es mejor no tener nada, Señor, lléname tú. Que muchas veces nos llenamos de nuestro propio parecer y creemos que somos muchos, que hablamos en lengua, porque hacemos cualquier cosa. Olvídese de ese cuento, hermano. Dios no está buscando gente que te camine, mientras menos tengamos mejor. Dios busca vasos que quieran lavarse y limpiarse. Eso es lo que busca el Señor. Dios busca, hermano, a aquellos hombres como los que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Hombres. Dios está buscando hombres que lo adoren. Eso es lo que busca Dios. Hombres que lo adoren. No hombres que adoren su ministerio, que adoren su casa, que adoren las cosas del mundo. No. Hombres verdaderos adoradores que adoren a Dios. No su llamado, no su iglesia, no su casa, no sus hijos, no, a Dios, conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad de Dios. Miren, les voy a mostrar por la palabra de que Dios no se casa con nadie. Con nadie. Hay un solo hombre en la Biblia que dice Dios que era conforme al corazón de Dios. Vivía en comunión con Dios. Vivía adorando a Dios. Vivía en sumisión y humillación a Dios. Pero cuando decidió ir a mover el arca, Dios le dijo, y Dios le mostró: yo no me caso ni contigo ni con nadie. ¿Habrá un hombre en la tierra, un predicador en la tierra, que Dios pueda decir de él: varón conforme a mi corazón? Y si Dios no se casó con David, se va a casar con cualquier otro, que tal ministerio, tal predicador, tal hermano. Dios no se casa con ningún vaso de carne. Dios está casado con su palabra, no más. David violó la palabra de Dios y mira las consecuencias tan terribles que le llegaron. Dios no se casa con nadie. David fue con todo su corazón. Hermano, qué sentimiento más precioso el de David. Se fue a mover el arca de Dios, a ponerla en un sitio, de pronto a construirle un templo. Todo lo tenía maravilla. Y hasta el profeta le dijo: sí, David, está bien. Y el Señor le dijo: no, no está bien. No está bien. Ahora, ¿y qué sucedió? David conocía a Dios. David conocía el orden de Dios, porque hay un orden. Estamos hablando, Dios está diciendo: Dios conoce a los que son suyos, y hay un sello y hay un orden, y Él comienza a hablar del orden. Hay un orden para acercarnos a Dios. David conocía ese orden, pero hizo lo que le dictó su corazón. Si usted se pone a analizar el corazón suyo, hermano y hermana, y el mío con el de David era 1000 veces mejor. Mira, dejó los salmos. Él vivía para adorar a Dios, pero se dejó llevar por su corazón. Ay, es que pobrecita. Ay, hermano, violamos la palabra de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que por causa de David murió un hombre de Dios. Usa. Ahí mismo lo quemó el Señor, ahí mismo. ¿Por qué? Porque tocó el arca. ¿Por qué? Porque el arca era un utensilio santo del Señor. Por eso dice, apartado, límpiese aquellos que llevan los vasos del Señor. Usa, no había un orden. Usa no podía tocar esa arca, ni David tampoco, nadie, solamente los hijos de Coat, y tenían que ser lavados, vestidos y purificados antes de ir a tocar. Entonces, hermano, Dios no se casa con nadie. El arca era un utensilio del santuario, de la casa grande. Usted y yo somos utensilios. Por eso dice: límpiese. Hermano, fue tan terrible lo que sucedió que ni David se atrevió a tocar el arca. Se fue humillado y terrible.
Seguro que estaba llorando por lo que Dios había hecho. Ahora, pero hermano, ¿cómo así? Pero un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, amaba a Dios, lloraba por Dios, humillado delante de Dios todo el día. Sí, pero Dios, aquí usted hoy entiende usted lo que significa el violar la palabra de Dios, hermano. Dios no se casa con nadie. Si no se casó con David, menos con cualquier predicador. Se fue con las manos vacías y humillado. Por eso Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, no toquéis cosa inmunda, purificaos los que lleváis los utensilios santos del Señor. Hoy estamos hablando, hermano, y estudiando sobre los vasos de honra y vasos de deshonra. Hay que purificarnos como utensilios de Dios. Las cosas, hermano, ya para terminar, las cosas de Dios en esa casa grande deben hacerse a la manera de Dios, hermano. Vamos a ser probados, hermano, para ver qué tipo de vasos somos. Pero Dios dice que al que ama, disciplina. Dios nos ama y por eso nos disciplina. Y qué lindo que el Señor nos discipline, hermano. Pero que no permita que nos